Bienvenidos entonces a la primera clase del módulo 2 y vamos a trabajar fundamentalmente sobre un único concepto y es el concepto de tectónica. Es una palabra que ustedes ya deben conocer, que la pueden haber visto utilizada en cursos, en talleres, etc. Es una palabra, digamos, que es de uso relativamente corriente en arquitectura y por lo tanto vamos a explorar un poquito qué significados tiene y qué teorías de arquitectura, qué teorías arquitectónicas pueden estar detrás de ella o acompañar a este concepto. Muy bien, como decíamos, volviendo un poquito a explicar el sistema de 4 clases del módulo 2, esta va a ser la primera clase dedicada a tectónica. La bibliografía básicamente son 4 textos, ya están colgados en EVA, ¿verdad? Está el texto de Botticher, un texto de Carré, Kenneth Frampton y Colin Rowe, ¿verdad? Siguiente, no vamos a explicar cada uno de los autores, sino que lo vamos a ir haciendo en la medida que surjan los problemas, digamos. Bien, entonces, el resumen de la clase es analizar las distintas expresiones de las teorías de arquitecturas que colocan en el centro de sus preocupaciones esta palabrita, la tectónica, que tiene más de un significado, pero aunque en general va a vincular los problemas de la construcción, en algunos casos específicamente los de la estructura portante, con la forma arquitectónica. Esta relación se va a presentar entonces como clave, tanto para entender la evolución de las formas, cosa que vamos a ver en los textos de Botticher o también de Carré, va a dar cuenta también de las premisas ideológicas de la arquitectura moderna, como va a ser el texto de Colin Rowe, o incluso también de la propia expresión cultural de los pueblos, como ven el texto de Frampton, como van a ver el texto de Frampton, y también se ve en las teorías de Semper, un autor que vamos a hablar un poco en clase. Se presentarán asimismo diversos edificios realizados siguiendo de alguna manera estas teorías, o por lo menos analizados desde estas teorías. Bien, vamos un poquito entonces a revisar el concepto de tectónica y luego vamos a hablar un poco de estos autores. Y finalmente vamos a culminar hablando también un poco del hormigón. ¿Qué pasa con el hormigón armado? El primer significado que vamos a trabajar va a ser la tectónica como poética de la construcción. Antes que nada, vamos a utilizar, que es una cosa que yo uso regularmente, que es partir de una definición formal. En este caso tomé el diccionario de la lengua española, que explica y dice que la tectónica es un adjetivo que pertenece o es relativo a los edificios u otras obras de arquitectura. O sea que está vinculando ya el diccionario claramente la palabra tectónica con nuestra disciplina, la arquitectura. Sin embargo, es bastante vaga la definición, ¿verdad? Es relativo a la arquitectura, pero no sabemos mucho exactamente de qué va la cosa. Pero agrega, y esto es interesante, el diccionario, la etimología de la palabra. Y dice que proviene del griego tectónicos, y que significa perteneciente a la construcción o hábil en construir. O sea que ahora sí ya hay una relación más directa, digamos, con esta idea de la construcción de la cual hablábamos. Uno de los textos que se dedica a trabajar este concepto, incluso en su etimología, es precisamente el texto de Frampton, que ustedes tienen que leer. En la introducción, Frampton habla justamente de la etimología del término, ¿verdad?, a este origen griego, ¿verdad?, con tantas palabras en nuestro idioma, y que dice que deriva de tectón, y que es el carpintero o el constructor. El término, dice, ya aparece en Homero, o sea que estamos hablando de un término que tiene mucha antigüedad, ¿verdad? Homero, estamos hablando del siglo VIII o VII, más o menos, antes de Cristo, es decir, antes incluso de la época clásica griega, y ya entonces se utilizaba el término. Pero observen que él habla de la connotación poética del término, porque estamos hablando del concepto de tectónica como poética de la construcción. En ese caso ya aparece en la obra de Safo, ¿verdad?, la poetisa griega, donde el tectón o el carpintero asume el papel del poeta. El término se refiere a cualquier artesano que trabaje todo tipo de materiales con excepción del metal. Y finalmente observen, y acá también un link entre la arquitectura y la tectónica, ¿verdad?, porque este tectón va finalmente a derivar en el papel del constructor o maestro o arquitectón. Ustedes saben que la palabra arquitectura en realidad es una derivación de arquitecto. No es al revés, no es que arquitecto deriva de arquitectura, sino que arquitectura deriva de esta palabra arquitecton, que tiene 2 partes, ¿verdad? Arqui, primero o principio, y tecton, justamente el maestro constructor o maestro carpintero en su origen. Ahora, ¿qué es la tectónica como poética de la construcción? Que Frampton dice que ya está en la obra de Safo, en la antigua Grecia.
Una linda definición que yo encontré, y creo que es muy pertinente, la da, aunque Mies no dice que está definiendo la tectónica, pero creo que en esta expresión Mies define exactamente lo que es la palabra tectónica. Y observen lo que dice. La arquitectura comienza cuando juntas dos ladrillos cuidadosamente. Y acá hay que entender, es una frase que parece muy sencilla, pero es bastante compleja. La clave, por supuesto, está en la palabra cuidadosamente, ¿verdad? No es juntar de cualquier manera, sino cuidadosamente. Ese cuidadosamente tiene que ver tanto con el cariño artesanal, porque Mies tenía mucho respeto por el trabajo artesanal, como también con el pienso, con el pensamiento, es decir, con el pensamiento en este caso del proyecto. Mies se tomaba mucho tiempo para pensar cómo se veían sus obras, tenía mucho cuidado por los detalles, ¿verdad? Y también tenía mucho respeto por el ladrillo. Incluso muchas casas de él son de ladrillo. Por ejemplo, el propio texto de Frampton, Estudios en cultura tectónica, el propio texto de Frampton en su versión original en inglés pone justamente una de esas casas de Mies van der Rohe de ladrillo. La casa Wolf es una casa de 1925 que se demolió, digamos, quedó demolida luego de la Segunda Guerra Mundial. Y es una casa precisamente de estas poco conocidas de Mies que trabaja esencialmente con el ladrillo, así como otras casas de la época antes de los años 30, y luego también de los años 30 va a seguir muchas veces haciendo casas fundamentalmente de ladrillo, con un nivel de detalle enorme, como hacía Mies, y para no solamente darles una idea de la importancia que le daba a la calidad y a ese cuidadosamente Mies, casi todas las obras de Mies de ladrillo, por ejemplo, él, que trabajaba en Alemania, importaba los ladrillos de Holanda. ¿Se entiende? O sea, le daba muchísima importancia a la calidad del material y se ponía, bueno, al estudio del aparejo de ladrillo, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que Frampton también reconoce en Mies esa importancia de la tectónica, que es una de las dimensiones de la arquitectura de Mies, esa importancia que le da al material, al detalle y a esa poética de la construcción. No es solamente el detalle por el detalle, sino un detalle que tiene que ver con un pensamiento que hay detrás. Y esa es precisamente la poética de la construcción. Voy a mostrar algunas obras que tienen que ver con esta dimensión, que llamémosle poética de la construcción, que está explicada, bastante inextenso, en el libro de Frampton, en esta introducción, ¿verdad?, que ustedes tienen que leer, y que en realidad recoge, digamos, esta poética a través de las distintas culturas, ¿no? No solamente muestra obras modernas, como las que yo les voy a mostrar, sino que también muestra obras de arquitectura tradicional, ¿verdad? En el fondo, lo que hace Frampton es continuar un pensamiento que viene desarrollando, que Frampton viene desarrollando, que ya venía desarrollando desde los años 70, que aparece en los años 80 claramente con la idea del regionalismo crítico y que en los años 90 justamente termina en este libro que se llama Estudios sobre cultura tectónica, que recoge esta idea de la construcción y esta poética de la construcción como formas de resistencia a convertir la arquitectura en una mera imagen. O sea, Frampton lo que está es en contra, digamos, de la arquitectura como mera imagen, como una escenografía, y sí está a favor, precisamente como contraposición, con la idea de la tectónica. Es como un contrapunto. No porque los edificios carezcan de esa dimensión, es decir, él no aboga por la desaparición de esa dimensión de imagen de la arquitectura, pero sí de trabajar ese contrapunto que es la construcción, ¿verdad? Porque en esa construcción, en ese trabajo que, como vemos acá en esta obra que ya voy a explicar, aparece el trabajo también artesanal, es justamente ese elemento de resistencia a los procesos capitalistas de mercantilización de la economía, de la arquitectura. Entonces, les voy a mostrar un par de obras simplemente para que vean un poquito de qué habla Frampton cuando habla de tectónica. Y esta es una de las que él más menciona, ¿verdad?, en sus libros, creo que está mencionada también en esta introducción que ustedes tienen que leer, que es podríamos llamarla la pavimentación y también el equipamiento, por cierto, de este parque que Dimitris Pikionis traza en la colina de Filopapou, en Atenas, ¿verdad? Esto es un trabajo que acá se ve un poco oscuro, pero esto es la Acrópolis, aquello que está arriba a la derecha es la Acrópolis. Y hay toda una serie de caminarías que tanto conducen hacia la Acrópolis como a esta colina que yo les decía, que está acá a la izquierda. Y básicamente van a ver que es una especie de tapiz, ¿verdad? Es un tapiz arquitectónico, es un tapiz de piedra, ¿verdad? Es una pavimentación que incluye también algunos edificios, que incluye también
elementos de equipamiento, y que ustedes ven es totalmente irregular en su forma, ¿verdad? No es una caminería simplemente utilitaria, ¿verdad? Acá hay algo más que utilitarismo, acá hay una dimensión, ¿verdad?, que tiene que ver con reconstruir una imagen. A ver, vamos a ver las imágenes siguientes. Acá está construyéndose, ¿verdad? Yo diría que en este caso cada metro cuadrado de este tapiz de piedra es diferente, ¿verdad? Y está diseñado además, o sea, es diferente y no ha sido fruto del azar, sino que ha sido fruto de un pensamiento, de ese cuidado del que hablaba Mies en colocar cada piedra, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el arquitecto está ahí de blanco, ¿verdad? Dimitris Pikionis. Es un arquitecto moderno, es un arquitecto de la misma generación que Le Corbusier o de Mies, por supuesto mucho menos conocido, pero también es interesante porque por lo menos pone en crisis, de alguna manera, esta idea de que la arquitectura moderna era algo que no tenía en cuenta el lugar, ¿verdad? Siempre se dice que la arquitectura moderna no tiene en cuenta el lugar es algo que no interesa, que la arquitectura tiene que ser prefabricada e industrial y por lo tanto puede estar en cualquier lado. Sí, eso puede ser una corriente dentro de la arquitectura moderna, pero también hubo otras corrientes que justamente lo que querían era hacer una mezcla, una mistura, mejor dicho, una mistura entre la tradición y la modernidad. Y eso es precisamente la idea central de Frampton, poder hacer una mistura entre lo moderno y lo tradicional, no rechazar lo moderno, pero tampoco rechazar la tradición, sino ver cómo se pueden ensamblar, ¿verdad? No volver tampoco a una arquitectura vernácula imposible, pero y sí tener elementos de modernidad, pero también tener elementos que hagan referencias a elementos incluso cosmogónicos, cosmológicos de las culturas tradicionales. Seguimos. Y acá ven lo que yo les decía, ¿verdad? Cómo en esta imagen, y en tantas otras, ustedes lo pueden googlear, les recomiendo, y van a ver qué hermosas imágenes, ¿verdad? Cómo se integra la vegetación con el nuevo pavimento, cómo se integra la piedra al lugar, cómo genera distintos espacios, ¿verdad? Todo el tiempo está permanentemente generando nuevas espacialidades. Siguiente, y nuevos eventos, ¿verdad? Acá a la izquierda creo que es el pronaos de una iglesia. Ven también el tema de la topografía. No puso un pavimento que aplanara, digamos, las cosas, sino que es un pavimento que se va adaptando a los accidentes de la geografía, respetando ese paisaje griego, ¿verdad? Y siempre también mirando panorámicamente, digamos, la Acrópolis, que es el gran personaje en esta obra, ¿verdad? El gran personaje de fondo es la Acrópolis con sus templos. Siguiente. Y otro ejemplo que les quería traer es un arquitecto que Frampton admira mucho, un arquitecto japonés, y creo que acá hay un buen contraste, porque lo primero que vemos en esta casa, la casa Azuma, que es una casa realizada en los años 70, 20 años después del parque de Pikionis, en un contexto totalmente diferente, que es la ciudad de Osaka, en Japón, la ciudad donde nace también Tadao Ando y donde tiene su estudio Tadao Ando, y hace una casa pequeña, es una casa de pocos metros cuadrados. Llegó a ganar un premio en Japón, ¿verdad? Un premio nacional, esta casa, y lo primero que vemos es un hermetismo muy fuerte y un contraste también con las casas que están linderas, ¿cierto? O sea, hay un contraste muy fuerte con las casas, llamémosle tradicionales de Osaka, no es precisamente una arquitectura contextualista. Diría que es todo lo contrario a una arquitectura contextualista. Es una casa absolutamente sumergida en el interior, en su interior, ¿verdad? O sea, es muy austera hacia el exterior, pero es muy interesante en su interior, ¿verdad? Todo el pensamiento de Tadao Ando es resolver ese interior, pero también lo hace de una manera que no, vamos a ver, no es nada tradicional. Él hace básicamente dos bloques a la derecha y a la izquierda, y en el centro, lo que ustedes ven, en esta parte del medio, es un patio. Pero lo curioso es, para nosotros, que el patio está abierto, es totalmente abierto, por lo tanto, el pasaje entre los dormitorios o entre el living y el comedor-cocina es al aire libre. Siguiente. Observen ahí cómo ese contraste que yo les decía es un edificio de alta tecnología a cierto punto, o sea, utiliza un hormigón armado que es característico de la obra de Ando, que es un hormigón armado con elementos tecnológicos muy fuertes que hacen que quede de una forma muy pareja, por ejemplo, ¿verdad? Es muy cuidado en el detalle. Siguiente. Y como ven en la imagen, es muy contrastante con el entorno.
Pero acá esta para mí es una de las imágenes clave, ¿verdad? Que muestra un poco la vida cotidiana y que me hace entender, por lo menos a mí, por qué a Frampton le parece que Tado Ando sí es un arquitecto que trabaja con esta doble dimensión de la tradición y la modernidad. La modernidad está clarísima, ¿verdad? Todos sus materiales son modernos, pero observen esta imagen de la vida cotidiana, que a mí me gusta mucho, cómo este patio tiene esta vida, ¿verdad? O sea, tiene estos pequeños... Piensen en los patios tradicionales japoneses, ¿verdad? En los pequeños jardines japoneses, el cuidado de las plantas y, sobre todo, lo más importante, que es ese contacto que tiene esta casa con la naturaleza. En realidad, ese patio abierto, pequeño, nos da un contacto directo con los elementos, ¿verdad? Cuando hace frío, cuando hace calor, cuando llueve, cuando nieva, ¿verdad? Y podemos tener un contacto directo con la naturaleza y no perdernos esa dimensión que muchas veces en las sociedades y en las ciudades occidentales y no occidentales, porque Tokio es una ciudad oriental, pero muy occidentalizada, ¿verdad? Es una ciudad llena de rascacielos, llena de tecnología, lleno de colores y de iluminación y de pantallas, etc. Así nos representamos a Tokio siempre. Y Osaka es lo mismo, porque esto en realidad está en Osaka, ¿verdad? Lo mismo pasa en Osaka, es una ciudad absolutamente moderna. Y a veces en esas ciudades modernas decimos, bueno, hemos perdido el contacto con lo natural, hemos perdido esa relación con la naturaleza que para la cultura japonesa y para su religión es muy importante. Y por lo tanto esta casa recupera esa dimensión. Y con esto quiero mostrarles un ejemplo que justamente utiliza una tecnología moderna, pero su corazón es un corazón que recupera valores de la tradición japonesa. Dialoga modernidad con tradición y por lo tanto se podría decir que es una obra que a Frampton le importa, le interesa este tipo de obra y tiene un valor también, por supuesto, en cada detalle de hormigón, ¿verdad? Que es una casa prácticamente enteramente de hormigón, pero también esos detalles de hormigón hacen referencia a esta poética que tiene que ver con el vínculo con lo natural, con los elementos que yo les contaba. Vamos a ver ahora otra genealogía, otra acepción, otra idea de lo que puede ser la idea de tectónica. En el texto de Frampton en realidad también se maneja esta idea, ¿verdad? Porque Frampton contrapone dos ideas que son tectónica y estereotomía. Las pone en contraposición, ¿verdad? Tectónica, aquello que es lo liviano, estereotomía, lo pesado, ¿verdad? Esas dos dimensiones aparecen en el texto de Frampton referidas a una teoría general que es la teoría de Gottfried Semper. Gottfried Semper es un arquitecto alemán que escribe un texto muy importante que se llama Los cuatro elementos de la arquitectura y también su obra maestra, su obra magna, digamos, que es el estilo, ¿verdad? Yo traje acá, acá está en la biblioteca, lo tenemos acá en español, miren lo que es este libro, ¿no? Es un librazo, pesa como 200 kilos, que si bien tiene algunos materiales más, básicamente son 900.000 páginas de este libro que se llama El estilo, que está escrito por Semper. Como no conseguimos, no es fácil conseguir en español un extracto de las ideas de Semper, no vamos a tener un texto de Semper, pero sí me gustaría un poquito igual hablar de él en esta parte, digamos, porque de alguna manera las ideas de Frampton toman muchos elementos de Semper, de forma explícita, incluso Frampton lo dice. Así que vamos a ver entonces esta idea, acá está Semper, esta idea de el armazón, o sea, ya ustedes se saben que es una definición distinta, simplemente es un tipo de técnica arquitectónica que consiste en un armazón liviano de elementos lineales. Ahí está Semper, ¿verdad? Es un personaje básicamente del siglo XIX que escribe el estilo más o menos en 1860, por ahí lo publica, y donde va a estar un poquito mostrando sus teorías. Teorías que en el siglo XIX por ahí quedaron un poco olvidadas, pero creo que en el siglo XX han sido reconsideradas. Acá están sus dos libros más importantes, que ya los mencioné. Y bueno, ¿qué dice Semper? Que para mí un asunto importante en Semper no es tanto entender los elementos o los materiales fundantes de la arquitectura, sino sobre todo las técnicas, ¿verdad? Pero esas técnicas están vinculadas con las partes de la arquitectura. Lo que está diciendo Semper es que en el origen de la arquitectura no es una técnica, sino que es una serie de técnicas. El origen de la arquitectura entonces son esas mismas técnicas, ¿verdad? Que están vinculadas con elementos clave de la propia arquitectura, como son el hogar,
el basamento, ¿verdad?, el techado y las paredes. Si podemos dividir la arquitectura en esas 4 partes, cada una de esas partes va a responder a una técnica distinta. Y esas técnicas son las artes técnicas, las famosas artes técnicas o artes industriales, que son milenarias, digamos. Siguiente. Entonces, cada una de estas partes de la arquitectura, según Semper, se van a vincular con técnicas. Y esas técnicas están a su vez vinculadas a materiales. Entonces tenemos la técnica de la cerámica, lo que él llama estereotomía, o mampostería también se podría decir, la tectónica propiamente dicha, que está vinculada originalmente con la carpintería, o sea, con la madera, y finalmente las paredes, que están vinculadas originalmente con los textiles. Siguiente. ¿Qué es la cerámica? Él va a definir cada uno de estos elementos, ¿verdad? Las cerámicas son sustancias blandas, maleables, que luego se endurecen, ¿verdad? Producto de su secado, ¿verdad?, al aire libre o con el fuego, se van endureciendo, ¿verdad? La estereotomía, ¿verdad?, que es el agregado denso y pequeño de elementos densos y pequeños que se apilan y son resistentes fundamentalmente al aplastamiento, ¿verdad?, a la compresión. La tectónica es precisamente la carpintería. ¿Y qué son? Armazones estructurales en forma de barras que son principalmente resistentes a la flexión. Y finalmente el textil son materiales fuertes, resistentes a la tracción, son flexibles, son tenaces y además, dice Semper, es la primera técnica, es la técnica más antigua, la primera técnica. Siempre se pone esta imagen cuando se habla de Semper, que es una cabaña caribeña, ¿verdad?, que estuvo, apareció, digamos, en la... me desconcentró. Corta ahí. No puedo. ¿Sí? Bueno, ¿sigo? ¿Cómo hago? Cuando me digan. Ah. Sí. Bueno, sigo. No, decía entonces que esta cabaña caribeña aparece en la Exposición Universal de Londres de 1851. Semper la ve y confirma, porque ya él estaba elaborando sus teorías de los 4 elementos, confirma con esta cabaña caribeña su teoría de los 4 elementos, porque precisamente esta cabaña tiene todos esos elementos. Tiene, como ven, una estructura, ¿verdad?, un tejado y una estructura que responde a la tectónica, responde a la técnica tectónica y a la madera, ¿verdad?, a estas cañas, aparentemente con las que se hace esta vivienda. Tiene un hogar, ¿verdad?, el centro, el fuego, el lugar simbólico central de la vivienda. Y también, como ven, está revestida con una especie de varillas o esterillas que remiten evidentemente a este origen textil de las paredes, ¿verdad? Él entiende que aparte del arte textil es el primer arte, ¿verdad?, el primer arte. Y es un arte en el cual, y todas a su vez esas técnicas, son técnicas, pero también son sobre todo símbolos. O sea, Semper entiende que la arquitectura es básicamente simbólica. No es simplemente una respuesta objetiva a un material o a una técnica, sino que en realidad es producto de un propósito. Y ese propósito es un propósito primigenio, antiguo, ¿verdad?, que se expresa en esas técnicas. No es simplemente una respuesta funcional o tecnológica sin más, sino que en realidad lo importante justamente es ese propósito que tiene que ver con cómo el ser humano entiende el mundo, cómo se para frente al mundo, cómo lo trata de entender, cómo le trata de dar sentido. En definitiva, el arte es eso para Semper, el arte y por supuesto la arquitectura, porque él entiende que todo es una unidad, ¿verdad? La arquitectura, las artes y sobre todo estas técnicas, estas artes antiguas, ¿verdad?, que estábamos hablando, son todas una unidad y responden en su origen a la necesidad del ser humano de dar sentido al mundo. Eso es el origen de todo. Y entonces aparecen los símbolos, ¿verdad? Los símbolos que vemos, símbolos que muchas veces están referidos a la naturaleza y que tienen ciertas reglas para Semper formales, ¿verdad?, que a veces están vinculadas con la proporción, están vinculadas con la simetría. Y acá vemos cómo también Semper enuncia una idea muy interesante, y es que entre esas 4 técnicas también hay pasajes de unas a otras. Las técnicas no son compartimentos estancos, sino que lo que tiene una forma puede tener una técnica distinta. Por ejemplo, les voy a poner este caso que es clarísimo. Esto es un pavimento y para Semper sería, uno podría decir, bueno, tiene que ver
con esta resistencia a la compresión, es el apilamiento de pequeños objetos, ¿verdad?, cerámicos duros, ¿verdad?, que soportan la compresión. Podría ser estereotomía, pero es fundamentalmente para Semper textil por su forma. O sea, esto es la transposición de un textil a un pavimento. Y así podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, acá, en la arquitectura árabe, ¿verdad? O sea, tenemos también elementos que son claramente de origen textil, pero hoy los vemos en alguna especie de, ¿verdad?, de revoque, una especie de estuco, ¿verdad?, en las paredes, también lo vemos en las columnas, traspuesto a todos los elementos de la arquitectura, elementos que son en su origen textiles, ¿verdad?, que podríamos decir que estamos viendo un tapiz desarrollado en una pared. Este tipo de transposiciones entre las distintas técnicas Semper da montones de ejemplos, ¿verdad?, y son muy comunes. Hay que decir que toda esta teoría de Semper también, no me quiero olvidar, en realidad responde a una voluntad de Semper de estudiar científicamente a la arquitectura, es decir, tratar de buscar realmente los principios fundamentales de la arquitectura. Él entiende que hay que, así como, por ejemplo, en la lingüística, en ese momento, en el siglo XIX, se estaba estudiando el origen de las palabras, ¿verdad? O sea, esto que llamamos etimología. Y sobre todo la lingüística lo que busca son los vínculos entre las palabras y qué orígenes comunes tiene, de dónde viene esa palabra en su origen más primitivo. Buscar elementos formales que unan distintas palabras, ¿verdad? Sí, y comparan, por ejemplo, distintas lenguas, distintos idiomas y buscan esos orígenes, ¿no? Bueno, él decía, lo mismo tenemos que hacer con la arquitectura. O sea, lo que se propone Semper no es llamémosle, una teoría poética, sino que lo que busca Semper es precisamente una teoría científica de la arquitectura, que podemos, por supuesto, hoy criticar y decir que en algunas cosas se equivocó, ¿no? Sí, porque de eso se tratan las teorías científicas, pero no es una teoría simplemente especulativa o poética de la arquitectura, sino que lo que está haciendo es enunciando una teoría científica que está muy fundamentada, que yo, por supuesto, no les puedo transmitir en tan poquito tiempo, todos los fundamentos de los que Semper se vale para explicar. Quisiera así ahora, con esta imagen de Herzog y de Meuron, decir que también las teorías de Semper tienen a su vez influencia en el sentido de que, bueno, arquitectos pueden verse influenciados por las ideas, por ejemplo, la idea del textil, la idea de que el origen de la pared es textil, ha sido una idea interesante que ha sido emulada, digamos, por algunos arquitectos contemporáneos. Por ejemplo, sobre todo en la década del 80 y del 90, la dupla suiza de Herzog y de Meuron tiene bastantes edificios con esta clave, ¿verdad? Edificios en clave totalmente contemporánea, pero que remiten a esta idea del textil, ¿no?, de la pared estampada, ¿verdad?, con esos signos, que en este caso es la repetición de una especie de hoja, ¿no?, que se repite en las paredes de este edificio de Ricola, y así muchos edificios de Herzog y de Meuron de esta época son de este estilo. Y por otro lado, otras obras que remiten a la idea de esta contraposición entre lo estereotómico y lo tectónico. Frampton le da mucha importancia a esta dupla, ¿no?, lo estereotómico y lo tectónico, ¿no? Lo estereotómico es aquello pesado, aquello que se funde con la tierra, mientras que lo tectónico apunta al cielo, ¿verdad? Es aquello liviano, aquello que apunta al cielo. Incluso uno podría hasta hacer, si se quiere, y se me permite en esta interpretación un poco libre, pensar en Bachelard, ¿verdad? Cuando Bachelard habla del ático, ¿verdad?, de la buhardilla y del sótano, ¿verdad? O sea, esa dimensión de lo liviano y de lo pesado, de donde se esconden las sombras y aquello está más vinculado con el ensueño. Así como en Bachelard veíamos eso, también en Frampton va a ser esta contraposición entre lo estereotómico, aquellos elementos que Semper decía, ¿verdad?, resistentes a la compresión, etc., con aquellos elementos que trabajan más bien en un sistema, digamos, en este caso adintelado, básicamente funciona a la flexión. Esta casa, en este caso de Alberto Campo Baeza, español, ¿verdad?, esta casa está cerca de Madrid, juega con esta idea de una forma absolutamente evidente, deliberada, ¿verdad?, con la idea de la contraposición. Creo que es una de las casas de Baeza donde más claramente se ve esta contraposición entre lo estereotómico, abajo, ¿verdad?, vinculado a la tierra, con lo tectónico, en este sentido del armazón estructural liviano. También en esta imagen lo vemos, ¿verdad? Este pabellón que en definitiva me vinculo con ese paisaje. Y observen lo que dice el propio arquitecto. Dice, la casa es muy gráfico, la casa surge de la superposición de una caja tectónica, lo dice
dice la palabra tectónica, en este sentido que le estamos dando ahora, ¿no? De armazón estructural de elementos livianos, una estructura ligera de elementos lineales, observen, y esta superposición a la caja estereotómica. O sea, que el propio arquitecto está utilizando, ¿verdad?, los conceptos de Semper que Frampton luego retoma y que a él lo inspiran, ¿verdad?, a hacer esta vivienda. Y también traerles otro ejemplo, también muy contemporáneo. Esta es el Instituto Socioambiental, ISA, en Brasil, en la Amazonía brasileña, 2006, hecho por Fanucci y Marcelo Ferraz. Y observen en esta imagen, quizá quede más claro en esta que viene, que es la maqueta, también, ¿verdad?, vemos el armazón estructural liviano y en el corazón del edificio, ¿verdad?, lo estereotómico, lo pesado. Es otra relación muy distinta a la que establecía Campo Baeza. Es distinta en el sentido que una cosa envuelve la otra, ¿no? Podríamos decir que esa armazón liviana está envolviendo, ¿verdad?, a un núcleo estereotómico y que eso es el kit del edificio. Vamos a ver algunas imágenes. Observen justamente en estas imágenes cómo los arquitectos, yo no sé, no importa si leyeron o no a Semper o a Frampton, pero quizás no, probablemente sí. Más allá de eso, están inspirados en lo que se inspiran, por lo menos de forma dicha, ¿no?, ellos lo dicen, que se inspiran en la arquitectura tradicional de la Amazonía brasileña. Entonces, no es que hayan visto Semper, sino que Semper vio también a este tipo de arquitectura. Y es parte de su teoría, justamente como aquella cabaña caribeña, también esta arquitectura del trópico es parte esencial de la propia idea de Semper de cuáles son los elementos originarios. Y entonces vemos que en este edificio la tectónica la vemos presente clarísimamente en esta estructura, ¿verdad?, independiente de elementos puntuales como los pilares que sostienen un gran techado, ¿verdad?, liviano siempre, técnica madera, ¿verdad?, la técnica original de la tectónica, que luego también va a haber tectónica, también podemos verla también en piedra, también vamos a ver tectónica en metal, pero la técnica originaria era la madera, ¿verdad? Y observen también en los detalles que están estos dibujos de los arquitectos, cómo la propia tectónica también se podría interpretar como un textil. De alguna manera, estos techados, ¿verdad?, livianos, también son elementos como estos, ¿verdad?, con nudos, con trenzas, ¿verdad?, que forman, tienen unas formas también repetitivas, ¿verdad?, eurítmicas, diría Semper, ¿verdad?, en ese sentido de la repetición. Y entonces también las podemos interpretar de forma, me parece muy interesante, como textiles. Continuamos, porque si el textil es el arte más antiguo, también el textil de alguna manera pasó a la tectónica. Y observen acá, no sé si se ve bien la imagen, el techo, ¿verdad?, la cubierta, el cielo raso, mejor dicho, el cielo raso, ahora de forma más correcta, ¿no?, el cielo raso de estas salas, ¿verdad?, de este edificio, como también son textiles, ¿no?, están haciendo una referencia también a la arquitectura tradicional, pero también apoyando un poco estas ideas de Semper, ¿verdad?, de que en el origen estaba el textil. Y finalmente vamos a ver una tercera acepción de la tectónica, un tercer significado, que tiene que ver, es un significado más global y que yo lo llamé solución estructural del edificio, solución, quizás podría ser mejor, solución integral estructural del edificio, que abarca más que la mera estructura, que la mera estructura resistente en realidad. Por lo tanto, a veces en esta explicación, en esta acepción de tectónica, es prácticamente igual a definir arquitectura. O sea, tectónica y arquitectura serían prácticamente sinónimos en esta definición, y es la definición fundamentalmente que da el texto de Böttcher. El texto de Böttcher, básicamente, cuando habla de tectónica, es prácticamente un sinónimo, ustedes lo van a leer, y si le cambian la palabra tectónica por arquitectura, van a ver que es prácticamente lo mismo, funciona. Porque el sistema estructural y el sistema ornamental son dos cosas que en realidad para Böttcher van juntas, tienen que ser coherentes entre sí. Es más, el sistema de cerramiento de la estructura es el que explica la estructura de alguna manera. Eso lo van a ver en el texto. De alguna manera tiene carácter explicativo, pedagógico, de explicarnos cómo funciona ese edificio desde el punto de vista estructural. Bueno, el libro más famoso de Böttcher es el que vieron en la imagen, que es La tectónica de los helenos, ¿verdad? Y en realidad está hablando de la arquitectura helénica, este tipo de arquitectura, ¿verdad? Acá tenemos uno de estos templos
de la Acrópolis. Para no ponerse el Partenón, que ya es figurita repetida, les traje el templo de Atenea Niké, ¿verdad? Atenea victoriosa, de hecho en el 421 a.C. Es un templo muy pequeño, pero en el cual vemos perfectamente cuál es la tectónica de los helenos, ¿verdad? Es un templo de carácter jónico, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Con un friso continuo, como son las reglas del jónico, ¿verdad? Las columnas. Básicamente, la esencia del sistema griego es para Böttcher, la esencia de la arquitectura, precisamente, es el sistema de sostén. El sistema estructural es el que explica la arquitectura. En esta teoría de la arquitectura, lo más importante, la esencia y el que explica la evolución de las formas, no es el estilo, sino que es lo que está por debajo del estilo, o sea, lo más profundo, que es precisamente el sistema de sostén. El sistema de sostén es, en profundidad, es el que explica la evolución de las formas. El sistema de sostén de los griegos básicamente es la arquitectura que es llamada arquitrabada, adintelada, ¿verdad? Trilítica, ¿verdad? Estos son todos sinónimos, ¿verdad? Y lo que ustedes van a leer, el texto que ustedes tienen que leer, es un homenaje a un arquitecto alemán, en realidad prusiano. Alemania todavía no existía, es un arquitecto prusiano, ¿verdad? Que se llama Carl Friedrich Schinkel, que, según palabras de Böttcher, lo que hace es reinterpretar, ¿verdad? Y mostrar de alguna manera, a través de la investigación histórica y con sus edificios, con sus propias obras, cuál es la esencia del estilo helénico. Porque esa esencia, de alguna manera, Böttcher entiende, se había pervertido, se había perdido. Y Böttcher entiende que es necesario rescatarla, pero no para repetir el estilo helénico, porque Böttcher entiende que es imposible, no se pueden repetir los estilos, porque la historia él la ve como un avance lineal, un avance permanente, digamos, de la cultura. Entonces, la repetición sería caer en un sinsentido. Él entiende que hay que tener una nueva arquitectura. Esto es muy típico de la teoría de arquitectura del siglo XIX. En el siglo XIX, si ustedes leen autores del siglo XIX, van a ver que están permanentemente refiriéndose a la necesidad de superar la arquitectura dominante, la arquitectura común y corriente, podríamos decir, por un nuevo estilo. Están buscando una nueva forma de hacer arquitectura. Pero el tema es cómo. ¿Cómo hacer esa nueva arquitectura? ¿De dónde sale esa nueva arquitectura? Porque vivimos en un mundo moderno que tiene que tener una nueva arquitectura. Es un poco también la premisa de la arquitectura moderna, ¿no? Vivimos en un mundo nuevo, tiene que haber nuevas formas. Pero ¿cómo son esas nuevas formas? ¿A qué responden? La respuesta de Böttcher es clarísima. Tiene que responder a un nuevo sistema estructural, que vendrá de la mano también de un nuevo material. Él entiende entonces la evolución de las formas a partir de la evolución de los sistemas constructivos. El primer sistema constructivo, el más básico, es justamente, y el que los griegos llevaron a su máxima expresión, es el sistema dintelado, ¿verdad? El sistema básicamente que uno podría representar con dos pilares o dos columnas, ¿verdad? Y un arquitrabe. Ese sistema en piedra, ¿verdad? Es el que los griegos dieron una máxima expresión a ese sistema, una máxima expresión estética, ¿verdad? Un perfeccionamiento que llega en la época clásica. Pero luego los romanos, de alguna manera, descubren otro sistema que les permite un nuevo tipo de edificio, de mayores dimensiones, por ejemplo, muchos mayores, ¿verdad? Ustedes piensen en el Panteón de Agripa, ¿verdad? De la época de Adriano. Es un edificio de 43 metros de diámetro, ¿verdad? Una cúpula de 43 metros. ¿Cómo se llega a ese edificio? ¿Cómo se llega a ese edificio que se dice que fue del arquitecto Apolodoro de Damasco? Se llega a partir de una serie de intentos, ¿verdad?, que tienen como base el uso del arco, ¿verdad? Los romanos se van a hacer expertos en el uso del arco. Y el arco va a funcionar a compresión. O sea que si el sistema dintelado funcionaba en su esencia, en realidad es una mezcla de flexión y compresión de las columnas, ¿verdad? Pero fundamentalmente el arquitrabe, por algo se llama sistema arquitrabado, que es la clave, funciona a flexión. ¿Verdad?, que luego vamos a ver en otros edificios de desarrollo posterior, que termina en estas grandes invenciones de cúpulas y grandes espacios, ¿verdad?, es un sistema basado en la compresión, ¿no? Y él dice, bueno, hay tres fuerzas. Está la compresión, está la flexión, pero también está la tracción. Y para él la clave del próximo estilo, del estilo futuro de la arquitectura, está precisamente en que sea un material cuya clave esté en la tracción. Y ese material él entiende que es el hierro.
Esa es la tecnología que entiende que es la tecnología del futuro, que tiene que dar formas nuevas. Y observen, por ejemplo, en estos dibujos de Viollet-le-Duc, a mitad del siglo XIX, cómo está también este arquitecto, ¿verdad? Que también es un llamado racionalista estructural, o sea, es un arquitecto que también entiende la clave de las formas arquitectónicas en función de la estructura, cómo está probando, por ejemplo, con el hierro distintas formas, distintas maneras de combinar el hierro, ¿verdad? De formas muy originales que hoy prácticamente no usaríamos, ¿verdad? Pero hay un nuevo material y hay que descubrir cuál sería la forma óptima para ese nuevo material. Así como el estilo abovedado de los romanos terminó en el culmen, que es el momento culmine, que es la arquitectura gótica, ¿verdad? Para Botticher, ese momento es la arquitectura gótica, o sea, el momento máximo de máxima expresión del sistema abovedado se da con la arquitectura gótica, pero ya no se puede repetir la arquitectura gótica. Y el sistema de hierro tampoco puede ser una expresión igual, con los mismos sistemas, con los mismos tipos de expresión. Tiene que ser algo nuevo. Vamos a ver que en estos momentos el hierro se empieza a utilizar, por ejemplo, hoy lo mencionaba cuando hablaba de Semper, de la exposición de Londres, ¿verdad? Del Crystal Palace. Y el Crystal Palace básicamente es un edificio de un sistema tradicional, ¿verdad? ¿Qué es lo nuevo en el Crystal Palace? El ensamblaje, la velocidad del ensamblaje, la prefabricación de las piezas, pero en sí mismo, desde el punto de vista estructural, funciona como un templo griego, ¿no? Funciona básicamente con un sistema de pilares y arquitraves, o vigas en este caso, ¿verdad? Y asimismo también edificios, incluso edificios muy innovadores, como los rascacielos, ¿verdad? Los rascacielos que se empiezan a experimentar en Estados Unidos, también desde el punto de vista estructural tienen una estructura, llamémosle tradicional, o este tipo de arquitectura que también es muy interesante y obviamente está haciendo alusión, ¿verdad?, a un tipo de arquitectura eclesiástica, ¿verdad? Esto es la biblioteca, una sala de la Biblioteca de Francia, ¿verdad?, de Henri Labrousse, con estos pilares tan esbeltos, ¿verdad? Esto da unas soluciones de pilares esbeltos y espacios realmente muy interesantes, con una luz increíble, pero también desde el punto de vista de la estructura están funcionando todavía, en este caso, en un sistema más parecido al de las bóvedas, es decir, a compresión, son arcos, ¿verdad?, y bóvedas que funcionan a compresión. Y entonces, ¿cómo es esto de la tracción? Bueno, desde mi punto de vista, porque Botticher no da demasiadas pistas, porque él no sabe cómo sería una arquitectura que funcionara la tracción, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la tracción con el hierro? Porque justamente el hierro, luego acero, ¿verdad?, cuando se crea el acero, es un elemento extremadamente resistente a la tracción. O sea, su mayor fortaleza, llamémosle, está justamente en la resistencia a esa fuerza. Y por tanto, lo que uno podría pensar, y que ya en el siglo XIX había indicios, es, por ejemplo, una arquitectura que esté colgada. O sea, si es una arquitectura colgada, tendría como principio evidente la tracción, como el caso, por ejemplo, de los puentes colgantes. Y en el caso de los edificios, me cuesta pensar en edificios del siglo XIX que puedan tener estos principios, pero sí veo, por ejemplo, en el siglo XX, ya edificios que funcionan con un sistema más o menos que podría llegar a ser lo que quizás Botticher estuviera pensando. Por ejemplo, el Centro Pompidou. Vamos a ver un poquito cómo funciona el Centro Pompidou. Bueno, el Centro Pompidou, ustedes saben que es un concurso, ¿verdad?, de finales de los 60 o principios de los 70, ahí está, 1970-77, que ganan unos arquitectos jóvenes y bastante desconocidos en ese momento, que se llamaban Renzo Piano y Richard Rogers, y que propone básicamente una serie, es como un edificio hiperindustrial en su estética, ¿no?, y propone una serie de plantas, ¿verdad?, absoluta y totalmente libres. Totalmente libres. ¿Y cómo lo logra? Bueno, lo logra a través de este sistema estructural que se va a ver mejor en esta imagen. En esta imagen es donde se ve mejor el sistema estructural. Cuenta con pilares, ¿verdad?, pilar acá, pilar allá, ¿verdad?, y una viga reticulada de enormes proporciones, ¿verdad?, que cubre todo ese espacio. Si el sistema se quedara así, por flexión, caería, ¿verdad? Acá se provocaría, ¿verdad?, la rotura de esa viga gigante. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Solucionan creando una ménsula. Ustedes ven esas ménsulas en ambas partes, ¿verdad?, simétricas, ¿cierto? Y esa ménsula, obviamente, si la dejáramos, tiene una rotación, ¿verdad?, aquí, y si nosotros dejáramos libremente esa ménsula,
esto caería y la ménsula tendería a pegarse contra el pilar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para sostener esa ménsula? Es a través de este elemento. Este elemento que ustedes ven acá es exactamente la clave de sostenimiento del edificio y es básicamente un tensor. Es decir, está funcionando puramente a la tracción. Este tensor, a su vez, se clava obviamente en la tierra y va a tener un muerto ahí abajo, algo muy pesado, ¿verdad?, que sostenga ese empuje hacia arriba. Pero ahí está justamente la clave del edificio para poder tener esas proporciones y esos espacios que en el interior se ven así, ¿verdad? Espacios absolutamente abiertos, sin pilares, sin nada que interrumpa, porque la concepción del proyecto era justamente esa, generar plantas absolutamente abiertas que pudieran ir para aquí y para allá y sin ningún problema poder transformarlas. Finalmente, el último punto que quisiera hablar es de qué pasa cuando estábamos hablando del hierro del siglo XIX y qué pasa cuando se crea el hormigón armado. Ustedes saben que el hormigón armado es una creación humana, ¿verdad?, que aparece como tal precisamente a mediados del siglo XIX. Se empieza a experimentar, ¿verdad? Se empieza a experimentar esta idea de combinar este hormigón con el hierro, ¿verdad? Esto de combinarlos los dos provoca este nuevo material que se llama hormigón armado, que va a tener propiedades distintas al hormigón solo o al hierro solo. Es otra cosa. ¿Y cuál es una de las características? Acá les dejo una imagen muy curiosa de la demolición de un conventillo acá en Montevideo. En el año 43 se demolió, de ese momento son las fotos. El conventillo fue construido en 1891, se llamaba el conventillo Lafone. Es la primera obra en hormigón armado que se hizo en Uruguay y tiene una característica, y es que el sistema de hormigonado, la patente, digamos, de ese hormigón, es el llamado sistema de Joseph Monnier, que es un francés, ¿verdad?, que inventó una patente y que este señor, Aquiles Monzani, tomó, ¿verdad?, este ingeniero, tomó para hacer este conventillo. Y si ustedes ven las imágenes van a ver que son bastante curiosas, o sea, las armaduras son muy distintas a lo que podrían hoy ser armaduras de un edificio convencional de hormigón, ¿verdad? Tiene armaduras totalmente distintas, e incluso también las paredes eran de hormigón, como ustedes pueden observar, ¿no? Esto simplemente como curiosidad para mostrarles que el hormigón no es producto, no siempre fue el hormigón como tal como lo conocemos hoy, sino que es un material en evolución que fue producto de distintas técnicas, de distintas patentes que se fueron perfeccionando en algunos casos para lograr un hormigón que hoy es totalmente diferente y que probablemente siempre esté cambiando. Que un hormigón que también fue producto de teorías arquitectónicas, ¿verdad? O sea, y de crítica, ¿verdad? Y de artículos que surgían en el momento y que comparaban, por ejemplo, como este de Gropius, un artículo de Gropius, escrito en 1913, con un Gropius muy joven, que hablaba y comparaba los edificios industriales de hormigón con los monumentos egipcios, con la arquitectura monumental. O sea, el hormigón sería el nuevo material del futuro. Esto es lo que se estaban preguntando los arquitectos en este momento. Y nuevamente se instala la pregunta que tiene que ver con esta idea que hablábamos en Botticher. Si hay un nuevo material, si hay una nueva técnica, hay una nueva forma, la arquitectura tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Muchos arquitectos pensaban que sí, que a un nuevo material tiene que haber nuevas formas. Ustedes van a leer en el texto de Joseph Carré, que les dejamos, exactamente esta idea. Es decir, aparece el nuevo material, el material tiene nuevas características, por lo tanto las formas tienen que ser distintas. No pueden ser las mismas proporciones las de la arquitectura clásica de piedra con las de un material como el hormigón, que salva luces muchísimo más grandes. Tienen que cambiar las proporciones y tienen que cambiar las relaciones entre el vano y el lleno, por ejemplo, también. Ustedes van a leer eso en ese artículo, que está escrito un poco después de este solamente, en el año 28. Por supuesto, la solución que da Le Corbusier en 1914, ¿verdad?, con su Maison Dominó, es una arquitectura industrializada, ¿verdad?, a partir del hormigón armado, en una solución que hoy también no es tan fácil como se ve, es decir, tiene muchos puntos de interés, diría yo, que en ese momento le hacían incluso hasta difícil de hacer. Por ejemplo, no tiene vigas. O sea, estamos ante una vivienda, ¿verdad?, un prototipo de vivienda que no tiene vigas. Y en ese momento no existían, como hoy, sistemas de cálculo precisos, ¿verdad?, para poder calcular bien las armaduras que pueden llevar para evitar el punzamiento, etcétera, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una arquitectura que se propone como muy futurista en ese momento. Ahí está. Y edificios al mismo tiempo, ¿verdad?, en el mismo año, ¿verdad?, este edificio lamentablemente demolido, el pabellón de cristal de Bruno Taut, es también en hormigón armado.
Y no tiene, comparémoslo con el anterior, ¿qué tiene vínculo? ¿Qué relación vemos con el anterior? Y muy poco, ¿verdad? Muy poco. Es decir, es totalmente diferente. Es prácticamente un templo, ¿verdad? Pero observen la forma de esa cúpula, en forma casi de pera, ¿verdad? O sea, funciona totalmente diferente a la Maison Dominó corbuseriana. Entonces, ¿cuál es la forma? Estamos tanteando cuál es la forma del hormigón, pero el hormigón no nos da muchas claves. Veamos, por ejemplo, esta. O sea, al mismo tiempo, estamos siempre en el mismo momento histórico, ¿verdad? Edificios de este tipo. Una gran cúpula gigante, ¿verdad? Al mismo tiempo, Le Corbusier planteando la jaula racional. ¿Cuál es la forma del hormigón? Y el tema es que el hormigón no tiene forma. Ese es el gran problema. El hormigón no nos dice cómo puede ser el edificio, porque el hormigón básicamente adquiere la forma de otra cosa, es decir, del encofrado, o sea, de una estructura de madera que se pone ad hoc, ¿verdad? Y que se saca una vez que el hormigón se endurece. O sea, es como decir cuál es la forma del agua, qué sé yo, la que le pongas ahí, el vaso que tengas, ¿no? O sea, el hormigón pasa algo parecido. No te da la clave de cómo tiene que ser la forma. Y por lo tanto, ustedes van a ver todos estos experimentos, ¿verdad?, en el siglo XX, donde se está buscando una especie de racionalidad, pero que nunca es tal, que nunca se encuentra. Acá también, este ejemplo de la Biblioteca Nacional me parece interesante también para ver cómo fue tomado este asunto del hormigón y de la expresividad de la estructura. En este caso, Crespi, el edificio lo conocen bien, ¿verdad? Está en 18 de julio. A mí me resultó muy interesante esta foto. Esta foto es del edificio en obra. Y si ustedes observen los pilares con la imagen anterior. Si ustedes ven la imagen anterior o se ponen frente al edificio, van a ver que son columnas, ¿verdad? Columnas así como dóricas, ¿no? Muy austeras, cuadradas, de sección más bien rectangular, ¿verdad? No son de sección circular, sino más bien rectangular, pero son anchas, grandes, ¿verdad? Pero observen los pilares, en cambio. Los pilares, cuando se hicieron, son muy esbeltos. No necesitaban ser más anchos, porque es suficiente con lo que estaba. Entonces, la columna de Crespi es 9 veces, tiene 9 veces el diámetro de los pilares reales. O sea que es puro relleno. Y entonces ahí hay una concepción de la estructura en la cual, como decía, como van a ver en el texto de Carré, que hay un problema con las proporciones, ¿verdad? O sea, Crespi entendía que la arquitectura moderna tenía que volver al clasicismo de alguna manera y a las proporciones clásicas, y puso en un segundo plano el hormigón armado y sus propias características. Y eso no es que esté mal ni bien, simplemente es una forma de entender las cosas. No quisiera con esto decir esto está mal, aquello está bien, mostrar la estructura está bien, no mostrarla está mal. Eso sería caer en tomar partido por teorías de la arquitectura que desde mi punto de vista y en mi papel no me corresponde y no tiene mucho sentido. Creo que se han logrado incluso edificios excelentes también ocultando la estructura. No es un deber el tener que mostrarla, pero también es cierto que hubo mucha arquitectura en el siglo XX que se propuso hacer eso, ¿verdad? Y acá tienen un ejemplo perfecto, ¿verdad? Este edificio de Reidy es prácticamente la estructura. O sea, el edificio es la estructura, no hay nada más que la estructura, ¿verdad? Esto es pura estructura y lo van a ver mucho en esta arquitectura, ¿verdad? Tanto en Río como en San Pablo, en esa época, en los años 50, muchísimos edificios se van a hacer de esta manera. Observen el corte, acá en este corte constructivo, en este corte estructural, ¿verdad? Se muestra exactamente cómo funciona el edificio. Es una serie de pórticos, ¿verdad? Con elementos incluso colgantes, ¿verdad? Trabajando totalmente colgados. Y el corte, estructural, ya nos muestra cuáles son los espacios. O sea, no es necesario agregar más nada para entender cómo funciona este edificio, ¿verdad? Salas colgantes, una gran plataforma, ¿verdad?, también, y una serie de pórticos que se repiten. ¿Ven? Ahí está. Y es lo que es. Apenas se agregan algunos elementos como cerramiento vidriado, muy liviano, ¿verdad? Pero uno ve que la teoría de la arquitectura que acá estaba jugando era el edificio es estructura. Eso es un edificio, es estructura, fundamentalmente estructura. Idea que también vamos a ver en Paulo Méndez da Rocha y otros tantos, João Vilanova Artigas y otros tantos arquitectos brasileños de esta época, incluso también en algunos edificios de Lina Bobardi, y también en arquitectos uruguayos. Por ejemplo, el caso de
García Pardo y Sommer Smith, que hacen este edificio tan curioso ahí en la Rambla de Montevideo, ¿verdad? En la prueba de Boulevard España y Avenida Brasil, que es el Pilar, ¿verdad? Además, el nombre del edificio ya está dando cuenta que lo que importa es la estructura. Aunque es cierto también que el Pilar no se ve. El edificio se llama el Pilar y el Pilar casi no lo vemos. Allá arriba quizás se entrevé ese pilar que nuclea las circulaciones y que es el que está resistiendo. ¿Y cómo se sostienen estas losas? Ahí está la planta. Ahora quisiera mostrar una foto de la estructura. Ahí va. Ustedes ven acá una especie de, que ustedes dirían, son una especie de pilarcitos bien finitos ahí que están sosteniendo, ¿no? Y que pero esos pilares no descargan en ningún lado y en realidad no son pilares, son tensores. Estos son tensores que están resistiendo exclusivamente a la tracción, que culminan en una serie de ménsulas en la azotea y esas ménsulas son las que descargan en ese pilar, ¿verdad? Es un poquito más complejo porque algunas ménsulas también descargan en la medianera, hay tensores que van por la medianera. El día que rompan esa medianera se cae el edificio, así que espero que nunca se les ocurra que alguien esté taladrando ahí, ¿no? del edificio al lado. Es un edificio muy jugado, muy jugado, es decir, que incluso hasta se pensó en algún momento que se podía derrumbar. Se hicieron estudios, cateos y todo, y finalmente el edificio se culminó, se terminó y anduvo bien, todavía no se cayó. Así que bueno, y en la arquitectura contemporánea, ya terminando la clase, quería mostrar algunos ejemplos de arquitectura contemporánea que trabajan el tema estructural de formas totalmente diferentes. No son tantos los estudios que hoy día, para mí, desde mi punto de vista es muy discutible, tengan a la estructura como elemento clave o elemento central de la arquitectura. Encontré que este estudio español, Ensamble, le dan bastante importancia a este tema estructural. Por ejemplo, en esta casa totalmente prefabricada, hecha realmente muy rápidamente, en menos de una semana, y vemos ahí cómo el hormigón, cómo esa poética de la construcción de Frampton, vemos la tectónica según la definición de Semper, y también vemos el sistema estructural según Böttcher, ¿no? O sea, podemos analizarlo desde los tres puntos de vista de la tectónica de este edificio contemporáneo, ¿verdad? Estos grandes elementos estructurales, todo en hormigón armado, por supuesto, ¿verdad? Aquí les dejo también, aparecen elementos de acero, ¿verdad? Estas grandes vigas reticuladas de acero, o sea, es una combinación. Pero bueno, acá la forma también es la estructura. O sea, los elementos estructurales son el edificio y no hay nada más allá de ello, excepto pequeñas cosas, pequeños revestimientos y alguna cosa más, pero básicamente el edificio es estructura, ¿no? Y acá es un caso absolutamente diferente que está en Japón, de Ishigami, ¿verdad? Donde creo yo también, esto es una interpretación mía, siguiente, que la clave está en los pilares. Desde mi punto de vista, este edificio sin pilares es un galpón, no tiene mayor sentido que eso. Los pilares transforman el edificio en otra cosa, en un bosque, básicamente, o sea, uno se siente ahí como que está, y que además esos pilares también organizan el espacio, organizan el mobiliario, pero no cierran, ¿verdad? Nunca cierran, siempre se mantiene abierto, siempre uno puede estar en contacto con el exterior. Creo que da un interior muy interesante, pero la clave también es la estructura, pero claro, es una estructura totalmente quizás opuesta incluso al ejemplo anterior, ¿verdad? Que era mucho más, si se quiere, tosco, mucho más con elementos gigantescos, ¿verdad? Y acá es la sutileza, ¿verdad? De pilares absolutamente delgados, ¿verdad? Que dan esa espacialidad tan diferente. Y bueno, con esta imagen creo que no hay ninguna más. A ver, se cerró. Y bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos la clase que viene.